Bienvenidos a The Deep Dive. Hoy nos vamos a sumergir en un tema que ha estado en todos los titulares, las crecientes tensiones en el sur del Líbano. Ajá. Tenemos un informe que detalla los recientes enfrentamientos y las maniobras políticas que los rodean. Ajá. Es una situación compleja, con implicaciones que podrían extenderse por toda la región. Así que vamos a analizarla en detalle. Claro que sí. Lo primero que hay que entender es la gravedad de los enfrentamientos. Estamos hablando de la pérdida de al menos 10 vidas, incluyendo un soldado libanés y varias víctimas civiles. Vaya. Y todo esto ocurre en un contexto de retirada parcial israelí de la región, lo que añade aún más complejidad a la situación. Entiendo. Entonces, todavía hay tropas israelíes en el sur del Líbano. La situación es un poco fluida. Si bien parte de las tropas israelíes se han retirado, todavía hay un contingente presente en el sector oriental. Ajá. La retirada total estaba prevista, pero ha sufrido retrasos. Ya veo. Y esto, por supuesto, contribuye a la tensión. Tiene sentido que eso genere incertidumbre entre la población local. ¿Sí? El informe también menciona el desplazamiento de civiles. Correcto. ¿Qué nos puedes contar sobre eso? Sí. Después de los enfrentamientos, algunos civiles libaneses fueron evacuados de sus aldeas. Ajá. Lo preocupante es que luego se encontraron con restricciones por parte del ejército israelí cuando intentaron regresar a sus hogares. Y aquí es donde las cosas se ponen realmente interesantes. Me gusta cuando dices eso. Cuéntame más. Hubo llamamientos no oficiales que se cree que fueron orquestados por Hezbollah, instando a sus civiles desplazados a regresar a sus aldeas a pesar de las restricciones israelíes. Interesante. Parece ser una táctica de Hezbollah para poner a prueba tanto la determinación del ejército israelí como la capacidad del ejército libanés para garantizar la seguridad en la zona. Entonces, Hezbollah está intentando afirmar su influencia y poder en la región. Exactamente, y sus acciones tienen consecuencias. Claro. El soldado libanés que murió Formaba parte de un convoy que acompañaba a civiles de regreso a sus aldeas. Vaya. Esto subraya la inmensa presión Ajá. y los desafíos a los que se enfrenta el ejército libanés para asegurar la región y proteger a sus ciudadanos en medio de estas luchas de poder. Todo esto suena increíblemente complejo y precario. Sí. ¿Hay alguna esperanza de una resolución o al menos una disminución de las tensiones? Bueno, la buena noticia es que Israel ha declarado públicamente su compromiso de mantener el alto al fuego. Sin embargo, también han solicitado una prórroga de un mes para el proceso de retirada, una solicitud que ha sido aceptada por la administración Trump. Imagino que esa prórroga no ha sentado bien al gobierno libanés. Estás en lo cierto. Hay una palpable sensación de desconfianza por parte del gobierno libanés con respecto al calendario de la retirada israelí. Ya veo. El presidente Michel Aoun ha emitido un comunicado en el que subraya que la soberanía y la integridad territorial del Líbano son innegociables. Es un mensaje claro de que no están dispuestos a comprometer sus intereses nacionales. Esto es mucho para procesar, entonces para aclarar, a pesar del alto al fuego y del compromiso declarado de Israel de retirarse, Líbano e Israel están esencialmente todavía en guerra. Técnicamente, no están oficialmente en guerra debido al acuerdo del alto al fuego. Ya veo. Sin embargo, la realidad sobre el terreno pinta un cuadro diferente. El despliegue incompleto de las tropas libanesas, la presencia continua de combatientes de Hezbollah en la zona y la profunda desconfianza entre las partes implicadas crean una situación altamente volátil Sí, e impredecible. es como una caja de cerillas esperando una chispa. Se podría decir que sí. Entonces, ¿cuáles son las reacciones oficiales de ambas partes? Bueno, ya hemos hablado de la firme postura del presidente Aoun. Es evidente que el Líbano está caminando por la cuerda floja, tratando de afirmar su soberanía al tiempo que navega por el delicado equilibrio del alto al fuego y lidia con la influencia de Hezbollah dentro de sus fronteras. ¿Y qué hay de Israel? ¿Cómo están respondiendo a estos acontecimientos? Israel, por su parte, sostiene que sus acciones son puramente por razones de seguridad. Ajá. Cita la necesidad de asegurar completamente su frontera y prevenir cualquier amenaza potencial de Hezbollah. Ya veo. Argumentan que la prórroga de la retirada es necesaria para garantizar una transición suave y segura. Parece un caso clásico de él dijo, ella dijo. Exacto. Con ambas partes justificando sus acciones y una profunda desconfianza mutua. Exactamente, y eso es lo que hace que esta situación sea tan desafiante. Es una maraña de motivaciones políticas, preocupaciones de seguridad y agravios históricos. Apuesto a que desearías tener un machete para abrirte camino a través de esta maraña, ¿verdad? Se podría decir que sí, pero hablando en serio, son estas complejidades las que hacen que esta inmersión sea tan importante. Ajá.
Es crucial comprender todos los lados de la historia para entender la gravedad de la situación en el sur del Líbano. De acuerdo, amigos, vamos a profundizar aún más en las implicaciones de estos eventos y lo que significan para el futuro de la región después de una breve pausa. Es importante recordar que los eventos en el sur del Líbano no ocurren en el vacío. Esta región tiene una larga y compleja historia de conflictos y las tensiones actuales son solo el último capítulo de esa historia en curso. Tienes razón, es fácil quedar atrapado en la inmediatez de las noticias, pero comprender el contexto histórico es esencial para comprender las implicaciones más profundas. Exactamente, si conectamos esto con el panorama general, vemos que esta situación está entrelazada con el conflicto israelí-palestino más amplio, Sí. la guerra civil siria y la dinámica de poder regional que involucra a Irán y Arabia Saudita. Correcto. Es como un rompecabezas gigante, donde cada pieza afecta a las demás. Exacto. Entonces, ¿cómo encajan estos eventos recientes en ese rompecabezas más grande? Bueno, para empezar, las acciones de Hezbollah en el sur del Líbano son vistas por muchos como una forma en que Irán ejerce su influencia en la región. Recordemos que Irán es un importante respaldo de Hezbollah, tanto financiera como militarmente. Entonces, Irán está esencialmente utilizando a Hezbollah como una fuerza de poder para desafiar a Israel. Esa es una interpretación. Otros argumentan que Hezbollah está actuando de forma independiente para asegurar los intereses del Líbano y defenderse de la agresión israelí. Ya veo. Es crucial considerar múltiples perspectivas. Claro, comprender estos diferentes puntos de vista es clave. Sí. Es fácil caer en la trampa de simplificar demasiado situaciones complejas. Entonces, si damos un paso atrás por un momento, ¿qué significa todo esto para las personas que viven en el sur del Líbano? Bueno, Están atrapados en el fuego cruzado de estas luchas geopolíticas. Lamentablemente, los civiles en el sur del Líbano están soportando la peor parte de este conflicto. Sus vidas se ven interrumpidas. Sus hogares están dañados sí, y viven con el miedo constante de que estalle la violencia. es terrible. La presencia de fuerzas tanto de Hezbollah como de Israel en el área crea un entorno altamente volátil, donde cualquier paso en falso podría tener consecuencias desastrosas. Es un duro recordatorio del costo humano de los conflictos. Sí. Es fácil dejarse llevar por las maquinaciones políticas, pero en última instancia son las vidas de las personas las que están en juego. Absolutamente. Y es por eso que encontrar una solución pacífica es tan crucial. Sin embargo, con tantos intereses en competencia y una desconfianza tan profundamente arraigada, el camino hacia la paz es peligroso. Entonces, ¿cuáles son los posibles escenarios que podrían desarrollarse en las próximas semanas y meses? Bueno, una posibilidad es que el alto al fuego se mantenga Ajá. y la retirada israelí continúe según lo planeado, aunque con retrasos. Sin embargo, esto requeriría un nivel significativo de confianza y cooperación entre todas las partes involucradas. Algo que parece poco probable dado el clima actual. ¿Y cuáles son los otros posibles resultados? Seamos realistas, es difícil imaginar un escenario en el que todos se den la mano y canten Kumbaya. Desafortunadamente, tienes razón, otra posibilidad, y una que es profundamente preocupante, es que la situación se intensifique hasta convertirse en un conflicto más amplio. Vaya. Cualquier error de cálculo o provocación podría desencadenar una confrontación importante entre Israel y Hezbollah, Claro. lo que podría arrastrar al Líbano y a otros actores regionales a la contienda. Eso suena aterrador. Un conflicto más amplio sería catastrófico para toda la región. Absolutamente. El costo humanitario sería inconmensurable sin mencionar las ramificaciones geopolíticas. Es un escenario que todos están tratando desesperadamente de evitar. Entonces tenemos este precario alto al fuego, una retirada retrasada, Hezbollah haciendo alarde de su fuerza y el potencial de un conflicto regional que se avecina en el fondo. Sí. ¿Qué te parece la preocupación más apremiante en este momento? Lo fascinante aquí es el papel del ejército libanés. Están atrapados en una posición tremendamente difícil. Por un lado, son responsables de asegurar la soberanía del Líbano y proteger a sus ciudadanos. Por otro lado, están tratando de evitar una confrontación directa con Hezbollah, una fuerza poderosa dentro de su propio país. Es como si estuvieran caminando por la cuerda floja, Exacto. tratando de mantener el equilibrio en medio de todas estas fuerzas en competencia. Exactamente. Y su éxito o fracaso en la navegación de esta compleja situación tendrá importantes implicaciones para la estabilidad del Líbano y la región en general. Ya veo.
Su capacidad para firmar el control y prevenir una mayor escalada es fundamental. Es una pesada carga que soportar Sí. y subraya la fragilidad de la paz en esta parte del mundo. En efecto, la situación en el sur del Líbano es un claro recordatorio de que la paz no es un destino, sino un proceso continuo que requiere un esfuerzo constante, diálogo y voluntad de compromiso. Bien dicho. Y destaca el papel crucial que juegan la diplomacia internacional y la mediación para evitar que los conflictos se salgan de control. Absolutamente. La participación de actores internacionales como las Naciones Unidas y los Estados Unidos es vital para facilitar la comunicación, reducir las tensiones y buscar soluciones pacíficas. ¿Crees que hay mucho en juego para los diplomáticos y los negociadores de paz en este momento? Se podría decir que sí. Su capacidad para encontrar puntos en común y cerrar las brechas entre estas partes en conflicto será crucial para determinar el destino del sur del Líbano y la región en general. Hay mucho que digerir, Sí. pero siento que estamos empezando a tener una idea más clara de esta situación increíblemente compleja. Antes de terminar, me encantaría escuchar tu perspectiva sobre cuáles podrían ser las implicaciones a largo plazo de estos eventos. Esa es una pregunta importante y es una con la que los expertos están lidiando en este momento. El resultado de esta crisis actual probablemente dará forma a la relación entre Líbano e Israel en los años venideros. Si la situación se deteriora aún más, podría conducir a una mayor desconfianza, hostilidad y potencialmente incluso a otra guerra devastadora. Ese es un pensamiento aleccionador, pero también tengo curiosidad por el potencial de cambio positivo. ¿Hay alguna esperanza de que estos eventos puedan, de alguna manera, conducir a un futuro más estable y pacífico? Ese es un pensamiento esperanzador. Y aunque pueda parecer una posibilidad lejana en este momento, no está del todo fuera de nuestro alcance. Un posible resquicio de esperanza es que esta crisis podría servir como una llamada de atención para todas las partes involucradas, lo que las impulsaría a reevaluar sus estrategias y considerar nuevos enfoques para la resolución de conflictos. Entonces, estás diciendo que a veces se necesita tocar fondo para darse cuenta de que es necesario un camino diferente. Precisamente, esta crisis podría crear una oportunidad para un diálogo renovado, que tal vez conduzca a un acuerdo de paz más completo y duradero. Por supuesto, esto requeriría concesiones significativas de todas las partes y un compromiso genuino para encontrar una solución que aborde los problemas subyacentes que alimentan el conflicto. ¿Parece una posibilidad remota? Sí. Yo supongo que incluso en los momentos más oscuros siempre hay un rayo de esperanza. Exactamente. Y ese rayo de esperanza es lo que mantiene a los diplomáticos, los pacificadores y los ciudadanos comunes luchando por un futuro mejor, incluso frente a desafíos aparentemente insuperables. Y para comprender plenamente la gravedad de la situación actual, creo que es esencial mirar hacia atrás a la historia del conflicto entre Israel y Líbano. Sí, tienes razón. A veces las noticias pueden sentirse como instantáneas, aisladas, pero sin ese contexto histórico es difícil captar realmente lo que está en juego. Exactamente. Esta región ha sido escenario de múltiples guerras y enfrentamientos a lo largo de las décadas. Desde la creación del Estado de Israel en 1948, las tensiones con sus vecinos árabes, incluyendo Líbano, han sido una constante. Correcto. Y en esa historia Hezbollah ha jugado un papel fundamental, ¿verdad? Sin duda, Hezbollah surgió en la década de 1980 en el contexto de la guerra civil libanesa y la ocupación israelí del sur del Líbano se define como un movimiento de resistencia islámica chiita y ha estado involucrado en numerosos enfrentamientos con Israel a lo largo de los años. Y su relación con Irán es un factor clave en esta ecuación, ¿no? Correcto. Irán ha sido un apoyo fundamental para Hezbollah, brindándoles apoyo financiero militar y logístico. Algunos analistas ven las acciones de Hezbollah en el sur del Líbano como una forma de que Irán proyecte su influencia en la región y desafíe a Israel indirectamente. Eso añade otra capa de complejidad a la situación. Y me pregunto, ¿qué papel juega el gobierno libanés en todo esto? Deben estar en una posición muy difícil. Sin duda, el gobierno libanés se encuentra en una encrucijada. Por un lado, tienen la responsabilidad de mantener la soberanía nacional y proteger a sus ciudadanos. Por otro lado, deben lidiar con la presencia de Hezbollah, una fuerza armada poderosa e influyente dentro de sus propias fronteras, con sus propias agendas y lealtades. Es una situación delicada. Cualquier paso en falso podría tener consecuencias desastrosas. Así es, y no lo olvidemos que todo esto ocurre en un contexto regional más amplio, con actores como Estados Unidos, Rusia y las Naciones Unidas involucrados en la búsqueda de una solución pacífica. Cierto. ¿Qué papel juegan estos actores internacionales en este momento? ¿Tienen alguna influencia real en la situación?
La comunidad internacional ha estado involucrada en la mediación y la diplomacia durante años tratando de reducir las tensiones entre Israel y Líbano. Las Naciones Unidas tienen una fuerza de paz desplegada en el sur del Líbano, la FINULE, que ha jugado un papel crucial en el mantenimiento de la calma relativa en la zona Estados Unidos. También ha sido un actor clave ejerciendo presión sobre ambas partes para que se comprometan con el proceso de paz. Pero a pesar de estos esfuerzos, la paz parece escurridiza, ¿no? Es cierto, la desconfianza entre las partes es profunda y los intereses en juego son muy altos. Además, la dinámica interna del Líbano, con la presencia de Hezbollah y otras facciones, complica aún más las cosas. Volviendo a la situación actual, ¿cuáles son los posibles escenarios que podrían desarrollarse en el futuro cercano? El alto al fuego actual parece frágil. Hay varios escenarios posibles y ninguno de ellos es particularmente alentador. En el mejor de los casos, el alto al fuego se mantiene y la retirada israelí se completa sin mayores incidentes. Sin embargo, esto requeriría un cambio significativo en la dinámica actual, con un aumento de la confianza y la cooperación entre las partes. Y si ese escenario optimista no se materializa, ¿cuáles son las alternativas? En el peor de los casos, podríamos ver una escalada del conflicto, con nuevos enfrentamientos entre Hezbollah e Israel. Esto podría arrastrar al Líbano a una nueva guerra con consecuencias devastadoras para la población civil y la estabilidad regional. Eso suena aterrador. ¿Hay algún factor específico que pueda desencadenar esa escalada? Cualquier provocación o error de cálculo podría ser el detonante. Un ataque de Hezbollah contra objetivos israelíes, una respuesta desproporcionada de Israel o incluso un incidente aislado en la frontera podrían desencadenar una espiral de violencia. En ese contexto tan volátil, ¿cuál dirías que es la clave para evitar una escalada del conflicto? Creo que la clave reside en la contención y la diplomacia. Ambas partes deben evitar acciones que puedan ser percibidas como provocaciones y deben comprometerse con un diálogo constructivo para abordar las causas subyacentes del conflicto. La comunidad internacional también tiene un papel crucial que jugar ejerciendo presión sobre las partes para que actúen con moderación y busquen una solución pacífica. Entonces la situación en el sur del Líbano es un complejo entramado de intereses, actores y tensiones históricas. ¿Qué elemento te parece más preocupante en este momento? Lo que más me preocupa es la fragilidad del alto al fuego y el riesgo de una escalada del conflicto. La situación es extremadamente volátil y cualquier chispa podría incendiar la región. Además, me preocupa la situación de la población civil en el sur del Líbano, que está atrapada en medio de este conflicto y que sufrirá las consecuencias de cualquier escalada de violencia. Es un panorama sombrío. ¿Hay alguna señal de que las partes estén dispuestas a hacer concesiones para evitar una nueva guerra? Por el momento, no hay señales claras de que las partes están dispuestas a hacer las concesiones necesarias para alcanzar una paz duradera. La desconfianza es profunda y los intereses en juego son muy altos. Sin embargo, la historia nos enseña que incluso en los conflictos más arraigados siempre existe la posibilidad de un cambio hacia la paz, por pequeña que parezca. Me aferraré a esa esperanza antes de pasar al último segmento. ¿Hay algo más que quieras destacar sobre la situación actual en el sur del Líbano? Creo que es fundamental recordar que este conflicto tiene un impacto humano real detrás de las estadísticas. Y los análisis geopolíticos, hay personas reales que viven con el miedo y la incertidumbre. Sus vidas están en juego y no debemos olvidarlo. Tienes razón, es fácil perder de vista la dimensión humana de estas crisis. Gracias por recordarme y lo hemos cubierto mucho terreno en esta deep dive, desde el contexto histórico hasta los posibles escenarios futuros, pasando por los actores clave y las implicaciones para la población local. Realmente aprecio tu experiencia y tu capacidad para explicar una situación tan compleja de una manera clara y accesible. El placer ha sido mío. Siempre es fascinante explorar estos temas y compartir información que puede ayudar a la gente a comprender mejor el mundo que les rodea. Para nuestros oyentes, esperamos que esta Deep Dive les haya brindado una nueva perspectiva sobre las tensiones en el sur del Líbano. Como hemos visto, es una situación con muchos matices, con una larga historia y un futuro incierto. Y recordemos que detrás de los titulares y los análisis hay personas reales cuyas vidas se ven afectadas por este conflicto. Es importante mantener nuestra humanidad y compasión mientras intentamos comprender esta compleja realidad. Bien dicho, gracias de nuevo por acompañarnos en esta fascinante Deep Dive. Les recordamos que el conocimiento es poder y esperamos que esta conversación les haya inspirado a seguir aprendiendo y explorando el mundo con una mente abierta y crítica. Hasta la próxima. Manténganse curiosos.